esta instalación que a mí me parece magnífica porque es venerable, con mármoles y con estas cosas. Y sin más, voy a darle posiblemente una vuelta a todo esto, que es, empezaré por el CNI del petróleo, luego hablaré de la tasa de retorno energético y finalmente de la fracturación hidráulica, que intuyo o sospecho que aquí en la escuela tiene buen cartel porque realmente es algo que promete que va a dar muchos puestos de trabajo, algo que seguramente vosotros todos estáis deseando. Entonces, os pediría dos cosas. Uno, yo voy a hacer una presentación que os va a resultar no convencional y en segundo, por tanto, os voy a pedir que no os asustéis porque lo que voy a contaros va a ser bastante gordo y creo que dramático. Y en segundo lugar, os voy a pedir que no me creáis a mí, pero tampoco creáis a nadie de lo que investigar. Es decir, cualquier cosa, yo estoy dando referencias, buscar las referencias, chequear las referencias, poner en duda las referencias también. O sea, plantear la duda constantemente. El que traga directamente la información sin estudiar a fondo qué hay detrás de la información se está engañando a sí mismo. Ser en ese sentido muy exigentes con vosotros mismos y exigentes con todo lo que os hacen presentaciones. Y yo no voy a ser una excepción en esto. Entonces, arranco con esto. En primer lugar, quería mostraros algo que sabéis ya, cómo ha sido la evolución del consumo de energía primaria en el planeta pues desde 1820 aproximadamente. Podríamos poner incluso desde hace 2 millones de años y no variaría mucho esta parte, sé que un poquito más pequeño, pero no variaría mucho, pero está claro que ha sido fundamentalmente debido a la biomasa, hacia 1860, luego el carbón, petróleo, gas natural, etc. Esto está dado en hexajulios, que es una cantidad de energía que a los norteamericanos les gusta mucho. Nosotros hablamos más en Europa de millones de toneladas de petróleo equivalente, o de gigavatios o de pegavatios y demás, pero teravatios hora, pero en realidad pues, lo que indica es que hace un siglo y poco pues estábamos en el entorno de los 20 hexajulios y estamos ahora en los 530 y todavía subiendo un poco. Esto se consume hoy de la siguiente forma. Esto es lo que llaman el diagrama de Sankey, que también deberéis conocer en la escuela, y es el diagrama de flujos del consumo de energía en una sociedad. En este caso, la Sociedad Mundial y la Agencia Internacional de la Energía. Es un esquema de 2011, de cómo se consumían las cosas en el 2011, y aquí lo que nos dice es que estamos consumiendo aproximadamente 13.000 millones de toneladas de petróleo equivalente al año. Eso es una brutalidad, eso es aproximadamente 1,7 toneladas de petróleo equivalente por habitante del planeta, de los 100 millones de habitantes y año. Es decir, es una cantidad brutal. De ellas, el 21,5% es petróleo, el 29,3% es carbón, 21% es gas, el 10% es biomasa, y luego hay aquí una pequeña cantidad que es un 2,9% de hidroeléctrica, generación hidroeléctrica, y la nuclear es el 5,1%. La hidroeléctrica y la nuclear van directamente al 100% a crear electricidad, pero de lo importante de todo esto es que veáis que en este esquema general el mundo es un mundo que se mueve de forma esencialmente eléctrica, es decir, aproximadamente toda esta energía está yendo a dar servicio a la industria, al transporte, a usos residenciales y comerciales y a usos no energéticos en el caso del petróleo y el gas, como es plásticos, fertilizantes, etc. Entonces, todo este flujo enorme de energía, solamente el 30%, 38% entra a formar parte de la electricidad. Y encima, con las pérdidas de transformación de las centrales térmicas convencionales, de las nucleares o de cualquier otra, que normalmente son de 2 tercios, es decir, 2 tercios se pierden en forma del calor y 1 tercio sale en forma de energía útil. Es decir, la sociedad está utilizando un 15% de toda la energía primaria equivalente que entra en el planeta, que se extrae de recursos minerales, fundamentalmente nucleares o fósiles del planeta y demás, o de la biomasa, la propia biomasa, entra a formar parte de todo este circuito y solamente el 15% sale a producir electricidad. Cuando estéis pensando en energías renovables, pensad que las modernas energías renovables solo están sustituyendo esta parte. Aquí hay una parte por sustituir el día que empiecen a fallar los combustibles fósiles, que va a haber que plantearse cómo se sustituye, porque no es fácil. Hemos tenido 2 grandes transiciones energéticas en el planeta. Una de ellas tuvo lugar cuando el carbón se empieza a utilizar masivamente a partir de 1850, 60, y evidentemente tardó unos 60-80 años en superar a la biomasa como consumo principal de energía del planeta. Esa fue la primera gran transición energética. Tardó 60 años, se produjo en un nivel en el que consumíamos 800 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y eso tuvo lugar aproximadamente hacia 1900, cuando éramos 1.600 millones de habitantes sobre el planeta Tierra. Ahí la biomasa todavía ayudó
considerable a producir carbón, porque servía para hacer vigas para los ferrocarriles en principio de combustión, de vapor, utilizaban carbón, para la minería, para construcción en municipios, en hogares, etc. La biomasa todavía estaba aportando y estaba en crecimiento y siguió en crecimiento durante un cierto tiempo, mientras el carbón ya reemplazó a la biomasa como principal fuente de combustible. La segunda transición energética se da con el petróleo, cuando se empieza a utilizar. La Churchill en la Segunda Guerra Mundial se da cuenta de que la flota era mucho más previsible y mucho más capaz y versátil y mucho más poderosa si se alimentaba con petróleo de carbón, que era mucho menos versátil. Entonces, esa fue una de las causas por las que posiblemente los británicos tuvieron más prevalencia que los alemanes, que siguieron más fijados al carbón en el uso de su maquinaria bélica de guerra. Tardó otros 60 años, 60-80 años. Esto se produjo en el nivel, el cambio este se produce en 1960, por ahí en los 60, yo ya había nacido, y se produce con un consumo mundial de unos 3.000 millones de toneladas de petróleo equivalente y con una población de 3.000 millones de habitantes. Es decir, y todavía el carbón y la biomasa seguían creciendo en aportación a la sociedad en cuanto al consumo de energía. Entonces ahora el planteamiento que hay que tener en cuenta es que en este momento pues estamos en 13.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo de toda energía primaria, de las cuales todavía el 80% es energía fósil. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, ¿qué vamos a hacer en el futuro considerando no solamente que hay un calentamiento global, un cambio climático que nos preocupa mucho, pero claro, el calentamiento global y el cambio climático tienen un origen muy claro. Aquí estamos hablando del IPCC, el Panel Internacional del Cambio Climático y demás, del problema que hay del calentamiento global y cómo nos va a afectar a todo el planeta. Y estamos hablando de que estamos subiendo los partes por millón porque quemamos, porque se generan y se envían a la atmósfera cada año aproximadamente 30.000 millones de toneladas de carbón. Pero eso se produce porque estamos quemando 10.000 millones de toneladas de carbón, de petróleo equivalente en combustibles fósiles. Esa es la razón por la que tenemos calentamiento global, claro. Entonces, esa es la causa y el calentamiento global es el efecto. Y nos deberíamos centrar más en las causas, saber que estamos quemando y arrasando el planeta porque quemamos 10.000 millones de toneladas de petróleo equivalente de combustibles fósiles cada año, que estamos haciendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la pregunta que os tenéis que hacer vosotros que sois jóvenes y tenéis todo el mundo por delante. Y estáis en este mundo, en el mundo de la energía. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque es evidente que las energías fósiles son finitas. Y como decía Kenneth Burdin, y estamos en un mundo finito, Kenneth Burdin era un economista muy importante que presidió economistas en Estados Unidos, y decía, si hay alguien que crea que en un mundo finito se puede dar el crecimiento infinito, o es un loco o es un economista. Eso lo decía el jefe de los economistas en Estados Unidos. Bueno, pues el problema es que tenemos combustibles fósiles que son finitos y en algún momento vamos a llevar al cenit de la producción mundial de estos combustibles. ¿Cuándo se va a dar? Bueno, antes quería comentaros que además tenemos otro problema muy grave, que es la forma en la que esa energía se está distribuyendo en el mundo. Se está distribuyendo de una forma muy desigual. Estos son los habitantes del planeta, hasta 7.000 millones, y estos son los consumos en vatios equivalentes de potencia per cápita. Para que os hagáis una idea, un ser humano es aproximadamente, desde el punto de vista metabólico, como mono de zurdo, somos una máquina que consume aproximadamente en promedio unos 100 vatios, como una bombilla antigua incandescente de 100 vatios encendida las 24 horas del día. Eso es un ser humano en cuanto al consumo metabólico de energía. Es decir, está en esa raya. Esa raya que hay abajo es el consumo que necesitarían los 7.000 millones de seres humanos para vivir como unos minutos. ¿Dónde estamos ahora? La capacidad de carga planetaria, por cierto, como el planeta puede cargar según Naciones Unidas, está en la línea roja, están los 1.500 vatios, 1.600 vatios por persona, es decir, 16 veces más que lo que el metabolismo de su propio cuerpo necesita para sobrevivir como mono de zurdo. Y el promedio mundial de consumo está en 2.645 vatios, es decir, como 2,5 estufas de 1.000 vatios, que es una estufa que calienta una habitación en invierno, eléctrica, pues eso es dividido las 24 horas del día, los 365 días. ¿Y quién es el que más consume? Los norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, que están aproximadamente en los 10.000 vatios por persona. Pero que son máquinas que son como la feria de abril de Sevilla encendidas todo el año, es decir, consumen 100 veces más que lo que su metabolismo necesita para vivir. Los europeos, de la Europa de los 15 estamos aquí, España está ligeramente por debajo de la Europa de los 15 y ligeramente por
China hace 4 años estaba por debajo del promedio mundial. Ahora, con su desarrollo monstruoso, ha sobrepasado el promedio mundial, y eso ha sido también a costa, por el frenazo que ha habido, por determinadas situaciones que sería largo de explicar, la causa por la que algunos de estos países en el lado derecho de este esquema pues están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, de la crisis financiera, porque no pueden crecer todo lo que estaba programado que creciese. Evidentemente China tiene un gran consumo de carbón, que se lo niego. Lo gris es el petróleo, esto es gas natural, carbón, uranio, hidroeléctrica, biomasa, etcétera, etcétera. No es las renovables que ni aparecen en el mapa, la de las renovables todavía, en este esquema. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Pues que a pesar de que estamos consumiendo la totalidad de 13.000 millones de toneladas, hay un 30% de los privilegiados del planeta, entre los cuales se encuentran ustedes en este país, que están consumiendo el 70% de los recursos energéticos del planeta y el 70% de los recursos naturales, como consecuencia de ello. Y luego hay un 70% de la población del planeta que se tiene que conformar con el 30% extra. Ese desequilibrio es una injusticia brutal y está provocando muchos conflictos a lo largo del mundo. Y desde luego no es inocente que toda esta gente esté tirando de recursos del resto del planeta, porque sobre todo por esta parte donde están los principales productores, bueno, Oriente Medio también es un gran productor de energía, pero bueno, por esta parte donde están los principales productores de recursos minerales del planeta. Si ven el PIB, hay una relación directísima. Si yo vuelvo atrás y vuelvo adelante y vuelvo atrás y vuelvo adelante, la relación entre PIB y consumo de energía es tan directa que es inocultable. No nos podemos esconder de esta realidad. Cuando tienes acceso a la energía y consumes mucha energía, tienes un PIB menos. Hay un par de excepcionalidades, como puede ser, por ejemplo, Rusia, que tiene un PIB, tiene un consumo de energía muy alto. Rusia está por aquí, un consumo de energía per cápita muy alto, y sin embargo un PIB está más abajo del promedio. ¿Por qué? Pues porque es un gran exportador de energía y su autoconsumo se contabiliza internamente en centros de consumo, pero realmente gran parte de los 10 millones de barriles diarios que producen, de los cuales consumen 3 y pico, van a la exportación, y toda la energía que cuesta producir los 10 millones de barriles se la contabiliza en ellos. Entonces, esas son las causas por las que China también está ligeramente por debajo del promedio, pero vamos, están todos más o menos ahí. Hay una relación directísima entre PIB y consumo de energía. Esto nos debería llevar a una reflexión también profunda. Es decir, cuando queremos aumentar el nivel de vida, debemos ser conscientes de que los últimos 150 años de la civilización industrial y desde los últimos 30 o 50 de la civilización tecnológica, a cada incremento del PIB o a cada incremento de lo que nosotros llamamos estado del bienestar en Occidente, se corresponde un incremento brutal del consumo de energía primaria que va en detrimento del equilibrio de la biosfera. Eso deberíamos ser conscientes también de ello. ¿Y hacia dónde vamos? La Agencia Internacional de la Energía pues dice lo que dicen todos los ministros y primeros ministros del mundo. Hay que seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, como Kenneth Boulding decía. Hasta el infinito vamos a crecer. ¿Y cuál es la realidad que hay? Bueno, pues hay realidades ocultas detrás de ello. La Agencia Internacional de la Energía, por otra parte, de vez en cuando mete informes subliminales que conviene que estudiéis también a fondo. En vuestro trabajo yo creo que es impepinable que os leáis todos los años el World Energy Outlook, que es el informe anual que hace la Agencia Internacional de la Energía sobre la producción mundial de energía en todos los países del mundo y cómo se va desarrollando, las perspectivas que tiene, las posibilidades de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2013 lo que dijeron es esto tan interesante. Estamos en el 2012, en 2013 hacen el análisis del 2012 y dicen, y esto es lo que va a pasar con el consumo, la producción de petróleo en los campos petrolíferos, excluyendo los líquidos combustibles del gas natural, que también se venden como petróleo, si no hay, en la ausencia de mayores inversiones. Es decir, están planificando que en ausencia de mayores inversiones están exigiendo centenares de miles de millones de dólares de nuevas inversiones en materia energética, prospección, exploración, extracción, lo que llaman el upstream, que es todos los ciclos que hay industriales, desde que estás en exploración y perforación hasta que llegas a la distribución, al paso de la refinería entras en downstream y entras en el ciclo hacia abajo, hacia la distribución, hasta la gasolinera, y los combustibles de los automóviles y las calefacciones de los. Bueno, pues están pensando que podemos estar en los 10 millones de barriles cuando ahora estamos en los 75 millones de barriles diarios. Preparaos porque vienen más. Preparaos porque vienen más. Porque no está viendo las inversiones que en el 2013 dijeron que tenía que haber. No está viendo porque estamos llegando a un punto saturado. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque estamos ya encima del cenit de la producción.
dice que hemos llegado al cenit de la producción mundial de petróleo convencional. Petróleo convencional es el petróleo de más fácil extracción y más bajo costo, el que se encuentra antes, el que está más cercano, de mejor calidad, el más accesible, etcétera, etcétera. Pero claro, no reconoce que hemos llegado al cenit de la producción mundial de petróleo en cuanto a energía neta que posiblemente estemos sufriendo. Pero si vemos aquí, estos son informes también de British Petroleum, el verde es las exportaciones, el gris es la producción total y en la raya negra es el consumo de cada país. Por ejemplo, esto es México, que está en un declive gravísimo desde el año 2000 aproximadamente, está en un declive gravísimo de producción. Encima, si se le suma que el consumo doméstico de México sube, porque tiene 105 millones de habitantes, pues en las exportaciones están cayendo mucho más rápidamente que la producción. La producción cae, pero las exportaciones caen mucho más rápido. Y no es el único país, está Noruega, que está en el Mar del Norte, los tres países productores de petróleo y exportadores del Mar del Norte están en un declive profundo. Por ejemplo, está Venezuela, en un declive petrolífero tremendo. Se habla de la crisis venezolana por los bolivarianos y demás, no se habla de que es un país maduro y ultra explotado en sus yacimientos existentes y está en declive petrolífero. Esto es Argentina, esto no es Argentina, es Argelia, que está en declive. Un caso curioso es el Reino Unido, que descubren, era un importador de petróleo, descubren el petróleo en el Mar del Norte, dejan de importar y se ponen a exportar, y empiezan a exportar petróleo. Bueno, pues ahora el declive productivo de la parte británica del Mar del Norte es tan acusado que ya no cubre su propio consumo y se han convertido otra vez en importadores. Esto es brutal. Indonesia, que era un país de la OPEP, se ha tenido que salir de la OPEP porque empieza a importar petróleo, un país gigantesco, que tiene 200 millones de habitantes o cercano a los 200. Argentina se ha convertido en un país importador de petróleo y era exportador de petróleo, estaba Repsol ahí. Y ahora es importador de petróleo, por cierto, importador de gas también. Etcétera, etcétera. Hay más de 50 países productores que están en declive, en franco declive o en declive terminal. Es decir, hay un problema con el abastecimiento de petróleo. Los yacimientos son finitos y se van a agotar. Y hay problemas que derivan en problemas sociopolíticos y geopolíticos, como es el caso de Egipto, donde la producción era de exportadores, el consumo ha superado la exportación y se han convertido, han dejado de traer divisas por la poca exportación de petróleo que tenían y tienen que empezar a pagar divisas para importar el petróleo que van a necesitar. Un gravísimo problema social en Egipto, un gravísimo problema social en Siria, en la zona que después tenemos a Siria, gravísimo, bueno, Irán está también en un cierto declive, no ha recuperado, esto es la guerra, esto no es un declive geológico, esto es un declive militar, es un declive de conflicto bélico. Pero no han recuperado la producción inicial y seguramente empezarán en un declive también. Está posiblemente un país maduro que estará en declive. Libia también, y con las consecuencias que ha tenido geopolíticas, hay 50 países, más de 50 países. Hay otro problema grave, encima de las exportaciones de petróleo posibles, que de los 80 y tantos millones de barriles diarios de petróleo que está consumiendo el mundo, solamente quedan accesibles unos 40 para los que necesitamos importar, porque el resto lo consumen los propios productores. Quedan 40, están cayendo. Si esta es la caída de la producción mundial de petróleo, la caída de las exportaciones es todavía más rápida. Porque, claro, efectivamente, los países que son productores y además exportadores, como están generando muchas divisas con las exportaciones, lo que están haciendo es desarrollarse más que los demás. Y al desarrollarse más, aumentan su consumo interno y, por tanto, detraen más petróleo de las exportaciones. Otro problema gigantesco. Y estos son los petróleos que se empiezan a meter en la balanza y iba a decir en el básquet, en inglés es en el cesto, porque claro, el petróleo se puede meter en un cesto. El petróleo se mete en el cesto. Este es el petróleo llamado convencional, regular convencional, que está en el orden de los 70 millones de barriles. ¿Por qué llegamos a los cerca de 90 millones de barriles, 80 y tantos o 90? Pues porque añadimos en los líquidos del gas natural, que son casi 6 millones de barriles diarios. Estamos sacando gas de las colas de los yacimientos de gas, sacamos los líquidos residuales o los tratamos el gas en refinerías y hacemos cambios de productos químicos y los convertimos en líquidos combustibles y los asociamos a los líquidos combustibles que estamos consumiendo en toda la industria. El petróleo pesado, esto es el petróleo pesado, el petróleo está pesado, los aumentos en proceso de refinación, que es una entelequia que se inventa en la refinería donde cambian peso por volumen, para decir que entra X y sale algo más que X, pero en realidad son enjuagues de combinaciones de productos químicos que le dan más a la salida que a la entrada y por eso dicen que hay ganancias en la refinería. La refinería nunca gana, siempre pierde, por todos los principios de la termodinámica. Luego están los biocombustibles que están arrasando el planeta, porque estamos utilizando lo que necesitaríamos para comer los seres vivos, seres humanos y los animales que están
fijan, el petróleo regular convencional estamos en declive ya. Estamos en declive, que es el petróleo que realmente importa. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. La realidad es que el petróleo convencional es esto y esto es lo demás. Y esto es el fracking. Esta cosa que hay aquí es el fracking. Esto rojo es el fracking. Y hay gente que está diciendo que, bueno, que ya eso es lo que nos va a salvar la vida. Luego veremos cómo nos va a salvar la vida el fracking. Esta es la realidad que tiene que analizar. Entonces, el asunto es si no nos estaremos engañando con el petróleo de baja calidad. ¿Qué es el petróleo de baja calidad? Pues como los activos tóxicos en el mundo financiero. Es decir, nos están vendiendo que tenemos una triple A cuando en realidad lo que podemos tener es un bono basura. El fracking es en parte un bono basura. Los biocombustibles es un bono basura que utiliza doble contabilidad. Ahora les explicaré por qué. Y por eso hay que tener mucho cuidado porque la calidad media alta es la que se está agotando más rápidamente. Y a donde estamos yendo ahora, y no porque nos guste más o porque seamos muy listos y tengamos mucha tecnología, que la tenemos, sino porque no nos queda más remedio que estamos yendo hacia abajo a buscar gas de pizarra, petróleo pesado, gas de lecho de carbón o incluso querógeno y hidratos. A medida que vamos hacia abajo en la curva, lo que sucede es que presumimos de que aumenta el volumen de los recursos. Cada vez tenemos más recursos, hoy cada vez tenemos mucho más recursos. Pero lo cierto es que la energía neta es cada vez más menguante y la concentración es cada vez más decreciente. Y el 90% de la producción mundial está aquí arriba, en esta parte de la... Se me está acabando el láser, es una pena, pero en fin, todo se acaba en este mundo de energía, el láser, se me acaba todo. Bueno, el volumen de recursos, esta es la pirámide energética que esto tenemos. Por ejemplo, esto es un verde, nada sospechoso de que sea una fuente informadora, esto es una multinacional norteamericana, que hace informes sobre energía, y lo que está diciendo es que el petróleo convencional es aproximadamente el 40-45% de todo el petróleo que estamos extrayendo, pero tiene un coste de inversión de capital en miles de millones de dólares que está muy por debajo de, por ejemplo, el petróleo ligero de roca compacta, que tiene apenas un 5% de la producción, pero tiene un coste de 80.000 millones de... No lo veo bien porque no está bien aquí, pero vamos, gigantesco el negocio. Es decir, estamos sacando petróleo de basura, cuesta muchísimo, pero no solo económicamente, cuesta energéticamente, cuesta mucho. Ahora lo veremos cuando hablemos de la tasa de energía. Por ejemplo, aquí hay una comparativa de Bloomberg de lo que cuesta en Estados Unidos, en Rusia, una comparativa de Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, de la producción en millones de barriles. Esta es la producción en millones de barriles. Estos son los pozos perforados para obtener estos millones de barriles. Los Estados Unidos les cuesta perforar 45.000 pozos porque están perforando para extraer la basura. El resto ya lo han extraído. Desde la época de Vietnam y Zim ya han extraído el petróleo barato, el petróleo convencional, el petróleo de mucha calidad, accesible, de poca profundidad, etcétera, etcétera. Y Rusia mucho menos y Arabia Saudita mucho menos, claro. Y las longitudes perforadas en millones de pies dividan entre 3 y les salen 100 millones de metros lineales de tuberías perforadas en Estados Unidos solamente para sacar esta porquería. Bueno, no esta porquería, porque de aquí hay petróleo convencional, es el 60% todavía, no convencional en Estados Unidos. Y de aquí pasamos ya a lo que les llamaría ahora la tasa de retorno energético. Parece una cosa de niños, ¿no? De que quieres, hay fibras, ¿no? ¿Qué es alto de esto? ¿Qué es bajo de esto? ¿Qué es bruto y qué es neto? Esto de la escuela debería ser imprescindible, si no lo es, debería existir que se enseñase. La tasa de retorno energético. ¿Cuánta energía tengo que gastar para...? Esto es una nómina y evidentemente todo trabajador sabe la diferencia que hay entre el salario bruto y el salario neto. El salario neto es lo que tiene que ser por dentro de mi bolsillo y el bruto es lo que dice el empresario que gana, pero en realidad se lo queda haciendo. Entonces, en todo sistema energético pasa lo mismo. Yo tengo una energía bruta que extraigo, pero la extraigo porque gasto una energía para extraer esa energía. Luego la energía neta que me queda a disposición de la sociedad para consumirla en lo que quiera, estaciones, que llaman en inglés, pues, gastos puntuales o gastos de cualquier tipo, o gastos necesarios, como puede ser seguridad social, o pensiones para los sociales, etc. Eso es energía neta. Entonces, el concepto más evidente es el concepto de la gacela que va a cazar el leopardo que va a cazar a la gacela. Este es el concepto. Si hay, el asunto es, si yo tengo como gacela, como leopardo, yo gasto más energía en cazar la gacela que la energía que me proporciona la gacela cuando me la como una vez cazada, desaparezco como especie. Me tiene que costar menos energía cazarla que la energía que me va a proporcionar. ¿Cuánta menos energía me cuesta? Eso es la energía. Para todo ser vivo, lo mínimo que se demanda, bueno, este es el concepto de tasa de retorno energético, que es la energía que puedo crear en una sociedad partido con la energía que tengo que gastar para entregársela a la sociedad. Eso en inglés se llama, mírenlo con mucho cuidado porque hay mucha información sobre el asunto y es muy importante. En inglés
inglés Energy Return on Energy Invested, energía, en castellano tasa de retorno energético, o TR. Esta es muy importante. Pues esa TR es muy importante. Yo he tenido el honor y el placer de trabajar con uno de los padres del concepto de Energy Return, que es el profesor Charles Hall, de una universidad norteamericana, con el que he publicado un libro en Estados Unidos sobre energía neta, pero de los sistemas fotovoltaicos en España. Y bueno, pues ha habido otros precursores antes que Charles Hall, pero básicamente Charles Hall se considera el padre del concepto de Energy Return o Energy Invested. Y hay otros grandes. Aquí en España les recomiendo que lean a los economistas biofísicos, economistas que tienen en cuenta la realidad física, no que viven en el mundo dinerario, en el mundo de la ficción, del dinero fiat, del dinero etéreo, que no saben con qué se corresponde la economía, sino una economía vinculada al mundo físico. Estos son Iván Lich, Joan Martínez Ayer, José Manuel Navedo y últimamente Óscar Carpintero de la Universidad de Valladolid, que es un profesor que merece la pena que se acaba de publicar en su libro, que además está disponible en internet. Y tiene otro libro que es El metabolismo de la economía española, entre 1950 y 2000, que les sugiero que lo vean también. Es muy importante saber de dónde vienen nuestros recursos minerales, cuánto nos cuesta extraerlos y qué es lo que hacemos cuando los extraemos. Bueno, esto es lo que toda la vida se ha sabido lo que era la tasa de retorno energético. Hemos olvidado una sociedad afluente, rica en energía, que dice que derrocha. Bueno, mis abuelos decían que era matar moscas a cañonazos. Esto es el concepto de tasa de retorno energético. Y cuando tú matas moscas a cañonazos es que estás haciendo un esfuerzo enorme para obtener nada. O cuando haces un pan o una torta o un pan con unos. Y aquí viene el chiste del cómico norteamericano, del dibujante norteamericano, que decía el cultivador de maíz, la gran esperanza norteamericana para eliminar nuestra dependencia del petróleo. Y entonces, ¿de qué se hace este tipo? Dice, pues de que cuesta 0,9 litros de combustible fósil producir un litro de etanol. Y ahí es de donde viene. Ese es el cálculo de la tasa de retorno energético que han hecho bastantes profesores en Estados Unidos. Ahora mismo no recuerdo quién es el más famoso. Lean la tasa de retorno energético del etanol norteamericano en base al maíz y es un horror, porque claro, si me cuesta 0,9 litros de combustible fósil producir un litro de etanol y contabilizo que estoy produciendo 1 millón de litros de barriles diarios de petróleo equivalente en etanol, pero gasto 900.000 barriles de petróleo equivalente real para producir esto con la maquinaria que estoy utilizando en los campos de maíz y las cosechadoras y los sistemas de transformación de este doble contabilizo como una millón de barriles de petróleo que entran en el circuito de la sociedad norteamericana y luego contabilizo el millón de barriles equivalentes de etanol. Ojo con esta cosa. Esto es el concepto, es decir, ¿cuál es la utilidad de una moto que tiene 100 kilómetros de autonomía si yo tengo la gasolinera aquí, pero la sociedad la tengo en el otro lado y mi casa la tengo en medio? Y tengo la gasolinera a 50 kilómetros. Entonces, salgo con el depósito lleno, llevo a la gasolinera por medio, lo cargo y cuando vuelvo tengo medio depósito. Si me voy a la sociedad, no puedo volver a la gasolinera. ¿Para qué me sirve la moto? ¿Cuál es la tasa de retorno energética? ¿Cuál es la utilidad social de esa moto? Ninguna. Cuando tengo la gasolinera a esa distancia de mi casa y la sociedad en el otro lado, la utilidad de la moto es ninguna. La tasa de retorno energético de un animal como este tipo tiene que ser como mínimo de los seres vivos. Tiene que ser como mínimo de 2 a 3 a 1. Porque yo, además de alimentarme a mí mismo, si quiero mantenerme como especie, tengo que alimentar a mi progenie. Por lo cual, ahí tiene que haber energía suficiente para mantenerme a mí y para mantener a mi progenie. Es tan inmediato que uno dice de 2 a 3 a 1. O tengo una tasa de retorno energético en mi entorno de 2 a 3 a 1 o no a 1, de 30 a 1. Y ahora estamos en el entorno de 10 a 12 a 1. Y así estamos todos. Con la fotovoltaica, aquí la puso Charles Hall 5 a 1, la energía fotovoltaica, antes de que escribiéramos juntos el libro. Ahora, después de escribir el libro, la tasa de retorno de la energía fotovoltaica está en 2 a 1 y somos muy conservadores y muy optimistas. Posiblemente esté por debajo de eso. ¿Qué quiere decir eso? Veamos qué es lo que se puede alimentar. Esta es un diagrama de cómo se hace un análisis de un sistema energético para saber su tasa de retorno energético. Lo rojo es la energía que yo gasto en la construcción del sistema energético, en el mantenimiento del sistema energético y en el cierre del sistema energético. Lo azul marco amarillo es lo que genero una vez que arranco aquí y pongo en funcionamiento el sistema energético. Lo amarillo lo tengo que deducir porque es el autoconsumo. Luego, la energía que entrego en la sociedad es esta línea azul. Si yo a la línea azul le quito la línea roja que he gastado en la construcción, el mantenimiento y el decommissioning que llamo de mantenimiento, me queda la verde como energía neta. Ese es el concepto tradicional de energía neta hasta ahora.
A lo que hemos añadido el Charles Bonilleux está una parte, porque también es condicio sine qua non, es una condición sin la cual no se puede dar. Hay que, estos son, hay que meter también los costes energéticos preexistentes, que son costes sociales, sin los cuales no se hubiera podido producir la construcción de este sistema energético determinado. Es decir, la sociedad nuclear, cuando cuenta su tasa de retorno energético, y dice, yo tengo energía nuclear, verán ustedes, expertos en energía nuclear y los nucleares, que dicen, mi tasa de retorno energético es de 6 a 1, o dicen de 10 a 1. Eso dicen los expertos nucleares, según qué fuentes. Pero en realidad está considerando todo esto y no considera el gasto energético del tratamiento durante cientos de miles de años de los residuos nucleares. Si considerase esto, es decir, yo tengo una sociedad reconstruida con autopistas asfaltadas, con acerías, con sitios, con puertos para llevar el envase, con sitios para producir acero y meterlo en barras de combustible, etc. Y a partir de ahí yo doy por sentado todo esto. Entonces, seguramente la tasa de retorno energético caería bastante. Y este es el precipicio de la energía, donde lo azul es la energía que queda para la sociedad. Aquí estaban los Estados Unidos en los años 30 con el petróleo, con una tasa de retorno energético de 100 a 1. Lo rojo es lo que tienes que gastar para obtener energía, y el azul es la energía que tienes en la sociedad. A medida que vamos extendiendo en los campos menos fértiles y de menos calidad, nos vamos cayendo con la tasa de retorno energético que llega a 6 a 1, 4 a 1, 2 a 1, etc. Y ahí estamos con un problema grave. Ahí está el petróleo de pizarras, arenas asfálticas o pizarras confiables. Y esta es la pirámide energética según Kenneth Wood y Charles Bohr también, que dice que para mantener una sociedad muy desarrollada como la que tenemos en países occidentales, Estados Unidos, Canadá o Japón, necesitamos tener todos estos servicios sociales a nuestra disposición, una tasa de retorno energético de 14 a 1. Ahora, evidentemente, esto es una sociedad muy desarrollada, la sociedad del bienestar. Yo he puesto una pirámide invertida que seguramente lo podrán ver con más facilidad, donde tenemos a los cazadores-recolectores. Mi nivel metabólico, como hablaba antes, me exige tener una tasa de retorno energético de 2 a 3 a 1. Ese es el nivel metabólico del mundo desnudo, que eran nuestros antecesores. Pero si quiero tener una sociedad, una civilización, el concepto de civilización, algo que sale del mundo desnudo, empieza a construir y domestica la agricultura, y empieza a domesticar animales y controla el cultivos vegetales, necesita una tasa de retorno energético aproximadamente de 5 a 1. Para una sociedad agropecuaria avanzada de 5 a 6 a 1. Para una sociedad industrial incipiente de 6 a 13 a 1, variando en función de cómo sea. La sociedad industrial desarrollada, una tasa de retorno energético de 8 a 15, y una sociedad hipertecnológica y ultradesarrollada como la que tenemos ahora, necesita una tasa de retorno energético de un mínimo de 10 a 12 o 15 e incluso 20 a 1. Estos son los servidores de Google. Estas son las fuerzas armadas que nos defienden contra el terrorismo, como dice nuestro primer ministro Mali. Ahora tenemos los ejércitos defendiendo nuestra patria en Mali, un sitio muy peligroso para nuestra patria y para nuestra seguridad. Estos son los aeropuertos, etcétera, etcétera, las redes de alta tensión, los internautas jugando con el iPad y con el iPhone, etcétera, etcétera. Es decir, esta sociedad se está manteniendo porque podemos disponer de 12 unidades energéticas de cada una unidad energética que gastemos en tener esas unidades energéticas. A medida que eso vaya callando, esta sociedad se va a ir desmoronando. De eso nos dice malas noticias. Y no piensen que metiendo dinero vamos a poder conseguir más energía, porque no siempre es cierto. Es decir, cuando la tasa de retorno energético llega a 1 a 1, por mucho dinero que yo meta, aunque quede petróleo bajo el suelo, aunque quede gas bajo el suelo, con una tasa de retorno energético 1 a 1, aunque ponga el barril a $20.000 el barril, ese petróleo no va a salir de su suelo, porque me va a costar un barril de energía sacar un barril de energía de la superficie. Por tanto, no voy a poder sacar un barril de energía. Se acabó y va a haber petróleo bajo el suelo. Es decir, el jefe Yamani tenía razón en un listillo cuando hizo la famosa frase aquella de la era de piedra no se acabó porque se acabasen las piedras, y la edad del petróleo no se acabará porque se acaba el petróleo. Tenía razón, pero no en el sentido que lo decía, porque él pensaba que íbamos a evolucionar hacia otras fuentes de suministro energético más importantes, más densas o más de lo fuera. No hay fuentes más densas, más versátiles y demás que el petróleo. Y evidentemente sí va a seguir habiendo petróleo cuando se acabe la edad del petróleo, pero porque va a tener una tasa de retorno energético inferior a 1 o inferior a 4 a 1, con lo cual la sociedad se desmorona. Es decir, no den por buenos los criterios economistas que incluyen a la Agencia Internacional de la Energía, que dicen, si yo invierto tropecientos mil trillones de euros
explotación, y más prospección, y más perforación, voy a encontrar más petróleo, porque no es todo. Ahora ya vamos a pasar a hablar, no sé si les estoy aburriendo demasiado o los estoy asustando demasiado, de las pizarras, que eso no son estas pizarras, sino nosotros, ¿no? Lo que quiere que hablemos de nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de nosotros. Este es el método con el cual ahora dicen que vamos a ser el nuevo Eldorado de las fuentes de estas, una típica sección de lo que hay en superficie, cañones, estructuras, bombas, compresores, piscinas llenas de mierda, etcétera, etcétera, 2 o 3 kilómetros de perforación que atraviesan los acuíferos y luego la perforación horizontal en general, la perforación horizontal, de la cual se hace la fractura de las pizarras, lutitas se llaman también, a partir de ahí inyectar para mucha presión agua con arenisca y con unos productos químicos que son ultracorrosivos, ultravenenosos, cancerígenos y mutagénicos, pues a partir de ahí ya se extrae petróleo y gas de unas cantidades graves. Esto es el petróleo de pizarra o esquistos. No voy a entrar mucho en esto porque es complejo. Les dejaré la presentación para que puedan hacerla con más tranquilidad. Esto es lo que llaman el shale oil, que no hay que confundirlo con el oil shale, porque el shale oil es petróleo ya cocinado en el subsuelo de las entrañas de la Tierra por los movimientos tectónicos y geológicos, que simplemente en el caso de las pizarras es difícil de extraer, mucho más difícil de extraer, pero el oil shale es que ni siquiera es eso, es querógeno, es decir, es un precursor del petróleo o del carbono, lo que sea, pero que no ha llegado a la base todavía. Y se puede sacar del petróleo, gas, o sea, sobre todo petróleo, se puede sacar, pero hay que cocinarlo en la industria y supuesta, eso reduce la tasa de retorno energético hasta hacerlo inviable desde el punto de vista energético, no económico, energético, pura física, pura termodinámica. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando oímos, seguro que todos ustedes han oído, los Estados Unidos ya están alcanzando la independencia energética. Dentro de poco se van a reír como locos de todos los países árabes, terroristas y musulmanes e islamistas del Golfo Pérsico y los van a mandar a matar. Bueno, esto es lo que estamos viendo dentro de la prensa. Eso es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. Pero, por ejemplo, no vemos esto que también se dice en la prensa. ¿Alguno de ustedes ha visto esto? Esto es de los Angeles Times, Reuters, The Guardian, The Wall Street Journal, Bloomberg. Y te están diciendo también que es un bluff. Que es un bluff. ¿A quién hacen eso? ¿Cómo hacen casos a unos otros? Vamos a ver la realidad. ¿Por qué no cogemos la realidad? Vamos a tomar la realidad de la Agencia Internacional de la Energía. Esto es el gas en Estados Unidos. La producción de gas en Estados Unidos, esto es el gas simple que hay en los yacimientos habituales de Estados Unidos que están en un declive desde hace muchísimos años. Está en un franco declive y estamos ahora, en 2015, estamos por encima. Esto es el gas que sale asociado con el petróleo. El gas de lecho de carbón, perdón. El gas no asociado que sale como gas de plataformas submarinas, plataformas marinas, el Golfo Pérsico, el Golfo de México generalmente. El gas de roca ligera, el gas de roca compacta y el shale gas. El shale gas es la gran esperanza de la acabada del shale gas. Bueno, y ya dicen, ya están pensando en hacer puertos de licuefacción para exportar gas de Estados Unidos. Pero esto es lo que dice la propia, no la propia Agencia Internacional de la Energía, la Energy Information Administration, que es la agencia de energía estadounidense. Esto es lo que está diciendo hasta el 2035. Este es el consumo es lo que va en rojo. Siguen siendo importadores. Y si siguen aumentando su consumo porque aumenta su economía, no van a exportar nunca jamás. Eso suponiendo que ese gas tan optimista que tienen ahí como reservas de producción salga adelante. Pero es que con el petróleo mienten más. Con el petróleo están diciendo que ya casi son autónomos. Esta es la realidad de la Agencia Internacional de la Energía. Esto es lo que produce. Están aquí ahora. Ya desde el año 2000 aproximadamente empezaron a explotar el petróleo ligero de roca compacta, de pizarras, y estamos aquí ahora. Bueno, este es el consumo. El consumo en Estados Unidos antes de la crisis llegó a estar en casi 21 millones de barriles diarios de consumo. Ellos estaban entonces en 6 millones y pico de barriles de producción anual. Han empezado a explotar hasta Dios bendito en el subsuelo. Han reventado el país y han llegado a 7, 8, 9 millones de barriles y ya están cantando victorias, pero están consumiendo incluso con crisis 18 millones de barriles. ¿Dónde está el autoabastecimiento energético de Estados Unidos? Del que presumen tanto los de por aquí. ¿Dónde está? Investiguen. No me crean a mí, no se crean a mí. Investiguen ustedes, que tienen muchas cosas. Esta es la sensación, signos de fatiga en las cuentas principales de Estados Unidos. ¿Cómo están las cuentas? Estos son los gastos de capital en rojo, los gastos de capital en rojo y las
las producciones en la luz, ¿qué está pasando con los grandes del petróleo? Hay una docena de los grandes que ya dedican el 10% de las ventas a pagar intereses y de los créditos que tienen que pedir para seguir explorando y perfeccionando. Estamos en una situación dramática. Las empresas petroleras, esto es de darlas huesos. O sea, no estamos hablando de gente rara ni de anti-fracking ni tal, estamos hablando de gente que está en la industria, pero que no sale de los medios habitualmente. Estos son los gastos de capital, 262.000 millones de dólares. Está creciendo brutalmente y la producción de millones de barriles de los principales, de Standard Oil, de Texas, de los cuantos, de British Petroleum, todos, Eni, la italiana Eni, todos los grandes del petróleo están bajando a 14 millones de barriles diarios de los 80 tantos que se producen en el mundo. Esta es la situación real, esto es dramático. ¿Y por qué no lo cuentan? Así es como están dejando el planeta. Esta es la cuenca de Bakken. Esto es la cuenca de Bakken, perdón, de Barney. La cuenca de Barney es como que no está presumiendo, o sea, que está matando moscas a cañonazos con lo de la tasa de retorno energético y no está presumiendo el cañón. Tenemos unos cañones magníficos, una tecnología fabulosa. Bueno, pues estas son las perforaciones. Si lo vieran en detalle, estarían asustados de las perforaciones que tienen. Aquí, Dmitry Orlov, que a pesar del apellido y del nombre es un ciudadano norteamericano muy conocido en la industria de la energía, bueno, María Marzo, también la imagen que lo ha dicho y tal, para producir un metro cúbico de gas, X metros cúbicos de gas en Siberia, se hacen 200 veces menos perforaciones que en la cuenca de Barney. Y se saca el mismo gas. Eso es lo que están haciendo Alemania. Y se necesita, para sacar 1000 metros cúbicos de gas en Barney, calculen ustedes lo que consume una familia que tenga la cocina de butano, el calentador de butano, no sé, no butano, pero de gas que llega a un barco. 1000 metros cúbicos de gas necesitan 100 kilos de arena fina inyectados, 200.000 litros de agua limpia inyectados, 40 litros de químicos muy corrosivos, cancerígenos, mutagénicos, etcétera, etcétera, que no declaran porque dicen que hay derecho a la patente y que por tanto no tienen ninguna obligación de declarar, y han conseguido que los gobiernos, incluyendo los occidentales y los europeos, tarden con eso, químicos de ese tipo, y la mitad del agua vuelve a subir y hay que procesarla para quitar los químicos. Y luego hay cuencas como en Polonia, donde el gas natural, ese gas que sale después de hacer el fracking, sale con un 50% de nitrógeno, con un 6%. Por eso en Polonia se ha ido abajo las grandes previsiones. Bueno, esos son los 6 principales yacimientos de gas de esquistos, y los 6 principales yacimientos tienen el 88% de la producción. Y los últimos 17 yacimientos, pues apenas el 1% de la producción. O sea que en realidad hay pocas cuencas donde se hace fracking que hayan pinchado realmente en un sitio que no sea hueso. Y estas son las tasas de caída de la producción de los pozos en las cuencas principales de todo Estados Unidos. Estos son los meses de producción, son meses, no años, meses de producción. Yo empiezo a producir en el mes 1 y produjo 7.000 millones de pies cúbicos en el mes 1, ¿no? Pero bajo y en el mes 46 estoy produciendo 300. Es decir, en 4 años, me quedo con el 5% de la producción que tenía en el primer año. Esa es la tasa de caída de los pozos de gas en Estados Unidos. Esa es otra tasa de caída. Eso se llama, los ingleses que están en la tecnología y los norteamericanos que están en la tecnología, lo llaman el Red Queen, la reina roja, del cuento de Lewis Carroll, de Alicia, en el que la reina dice que está corriendo cada vez más para ponerse en el mismo lugar. Bueno, pues esto es lo que está pasando con los pozos de fracking, sea en el gas o el petróleo en Estados Unidos, que cada vez hay que hacer más pozos para mantener la producción constante. Estas son unas curvas sobre producciones, no debería mucho más. Pues esto aquí pasamos al petróleo de la miel de roca, de gotitas, ¿no? De esquistos, y la cuenca de Bakken y Eagle Ford, que es la más famosa, pues están ocupando el 80% de las cuencas. ¿Y qué situación se encuentra? Bueno, aquí tienen algunas imágenes, no sé por qué ha salido la presentación antigua, tenía otra mucho más. Esta es la cuenca de Bakken, esta es la ciudad de Minneapolis, esto es Chicago. Estas son los gas flares que llaman. Eso es lo que queda, lo que se quema al aire, porque cuando se extrae petróleo del fracking, cuando se extrae petróleo sale muchas veces asociado con gas. Y la forma de explotación es tan rápida que no hace hacer gasoductos asociados a las explotaciones de petróleo. Ni siquiera oleoductos. Se está llevando toda la arena, todos los químicos para inyectar, todos los compresores, se están llevando en camiones por toda la carretera de Estados Unidos para llevar los pozos que se están perforando en todas las cuencas. Esta no es la cuenca, aquí es la cuenca de Estados Unidos, esta cuenca es también de gas, esta cuenca de gas. Todas esas luces, esas luminarias que están ahí, hay más cuencas por ahí también, que son luces que horrorosas, se está quemando gas al aire porque no hay forma de procesarlo. Y como el gas es 21 veces
petróleo. Estas son las explotaciones, el queso de Buller, la cuenca del barrio. Estos son los pozos, estos hay a diferentes alturas. Estos son 40 millas, estos a 20 millas más cerca, se ven los pozos. No se ven muy bien por la distancia, pero hay muchas fotos de este tipo de satelitales que quieren tomar y muchas fotos de gente. Por ejemplo, te recomiendo a David Hughes. Esto lo recomiendo incluso, que está en español, en castellano también, este libro, David Drift, he colaborado en la traducción de este libro al castellano. Está editado por el Post-Carbon Institute y lo recomiendo sinceramente porque es una información muy exhaustiva sobre la... Es gratuito, además se puede bajar rápidamente, y en español no es gratuito, pero lo que ya es inglés, en inglés lo tiene gratuito. Y hay otro en inglés gratuito posterior que es Drilling Deeper, que es perfora más hasta el fondo, hasta el final, hasta lo que quede, ¿no? Pues esto es lo que llaman los pozos rojos, son los que llaman en negro, los que llaman puntos dulces, de sweet spots. Los sweet spots son los puntos dulces. Bueno, esto es Fort Worth, Dallas. He aterrizado aquí un par de veces en ese aeropuerto. Está rodeado, el propio aeropuerto está rodeado. Esto es brutal. Así está toda la zona esta de Texas, llena de cartelitos y tal, donde hay 18.000 pozos perforados. Están sacando el agua de las mangueras de la ciudad de Dallas en camiones para llevarla a inyectarla en los pozos de petróleo. Esto es una brutalidad. Esto es una brutalidad. Y no lo están contando, no lo cuentan. Esto está disponible, pueden verlo, pueden ir a Google Earth, acercarse al aeropuerto y ver cómo está esto. Pueden ver este mapa y bajar tanto como sea posible para que vean lo que hay en cada uno de estos cuadritos. Aquí no se ve, aquí hay miles de cuadritos, que son miles de perforaciones que hay. Esto es una brutalidad. Estas son las perforaciones horizontales, un mapa de perforaciones horizontales en la cuenca de Parsi, puntos dulces que llaman, en la cuenca de Parsi. Esto es lo que queda en la superficie, esto es lo que hay en la superficie, son como tierras. En Estados Unidos, más de 3 millones de hectáreas, 30.000 kilómetros cuadrados han sido utilizados para hacer campos como estos, donde se llenan de camiones como estos, llevando compresores, llevando tuberías, llevando arena, llevando agua, llevando químicos ultravenenosos, inyectándolos, creando balsas protegidas con plástico que luego se abandonan, porque si duran 50 o 60 meses, a los 100 meses los han abandonado, la mayoría de los pozos. ¿Dónde están las garantías que ponen los que están perforando para que todo el líquido venenoso que queda en las piscinas que quedan en el exterior sea reciclado? ¿Quién lo recicla? ¿Dónde se recicla esto? Esto es brutal. Esto no les voy a hablar porque los ecologistas en acción hablan mucho de esto y muchos ecologistas hablan de todos los efectos de salud, pero yo les estoy hablando de efectos puramente físicos, económicos, de agotamiento. Es decir, no hay un entorado como este. Esto es el de Cannes. Este es uno de los sitios de perforación. Tiene 1.700 se necesitaron para hacer 16 pozos de perforación horizontal, 1.756 millones de litros de agua, 98 millones de litros por pozo, 78 millones de litros de arena, 30 millones de productos químicos, de litros de productos químicos, que aproximadamente representan el 2% del agua que se inyecta. 500 etapas de fracturación y equipo por 40.000 caballos de potencia para bombear el fluido para luego fracturar. Eso son detalles de especificaciones de los propios fractureros. Tienen ustedes que ver esto. Esto es como queda el terreno. ¿Por qué están pensando que pueden venir aquí? Si es que Estados Unidos es único, es un país único. Estados Unidos tiene más de 1 kilómetro de carretera asfaltada por cada kilómetro.